El día de hoy estaremos analizando la última información que tenemos sobre Grand Theft Auto 6. Estaremos analizando los detalles reales que dio la compañía dueña de Rockstar acerca de sus próximos lanzamientos, y también hablaremos de una última actualización que hay sobre el directo que hicimos la semana anterior, comentando quizás una filtración real sobre GTA 6 que proviene de los propios trabajadores y algunos ex trabajadores de la empresa. Así que si quieres conocer todos estos nuevos detalles, te invito a que te quedes durante todo este video. Déjame te doy la bienvenida a fanáticos de los videojuegos, y hoy te comento que tenemos una oferta súper especial para ti, y es que si te suscribes en este preciso momento, el día de mañana tendrás el poder de invencibilidad como en Grand Theft Auto 5, así que yo de ti lo aprovecharía y le daría el botoncito rojo porque esta oferta acaba en menos de un minuto. Sin más que decir, comenzamos. A ver, decidnos qué música os va a vosotros. A mí me gusta esta. Es de mayores, os la voy a poner. Welcome to San Andreas, I'm CJ from Grove Street, land of the heinous, gangbangers and cold heat. Las últimas semanas han sido bastante movidas en cuanto a hablar del próximo GTA, sin embargo, una vez más nos quedamos en un limbo de curiosidad bastante grande sobre qué es lo que estará pasando con este nuevo videojuego y acerca de qué es lo que podríamos llegar a esperar. En este video iremos directo al grano y abarcaremos todo lo que ha salido recientemente. Comenzamos por tocar algunos detalles interesantes que se dieron a conocer en la última reunión de inversores de Take-Two, la compañía dueña de Rockstar. Al parecer, lanzarán más de 30 juegos para el año 2024 y 2025, incluyendo ports y remasters. Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Esta información llega del informe financiero de Take-Two Interactive acerca del cuarto trimestre de 2022. Los directivos han mostrado los resultados trimestrales de la compañía, a la vez que han explicado cuáles son sus expectativas de cara al futuro cercano. Entonces, tenemos esta gran lista de videojuegos donde podría estar tranquilamente un próximo Grand Theft Auto 6 que de momento no ha sido oficialmente anunciado con algún logotipo o nombre. Pero no solo eso, también tenemos algo de información sobre la cantidad de remasters o remakes que podrían estar saliendo, y es que según la información oficial que dieron, hay un total de 8 remasters, 8 remakes o ports que podrían estar saliendo para antes de abril de 2025, y claramente en esa lista, como hemos comentado en anteriores videos, podría estar algún otro juego de Rockstar. ¿Cuál te gustaría a ti que fuera? Es algo interesante hacerse esa pregunta porque hay varias opciones que sin duda son bastante populares, y a mí me gustaría decir más de una, pero siendo realistas, yo apostaría a que de toda esa gran lista de 8 juegos podríamos tan solo ver uno de Rockstar, y como comentábamos antes, podría ser quizás un Grand Theft Auto 4 en forma de remaster o remake, o quizás un Red Dead Redemption 1, pero quién sabe. Solamente espero que Rockstar, si es que llega a hacerlo, lo hagan de la mejor manera posible y no lo dejen a otros estudios que no tengan nada que ver con esto. Así que como verás, comenzamos con algo de información bastante interesante acerca de próximos lanzamientos que quizás ya tienen planificado para más adelante, pero vamos ahora a profundizar acerca de Grand Theft Auto 6 y hablar de manera más detallada acerca de la última noticia que tuvimos hace 2 semanas atrás. Y es que cuando hice mi último directo, sin un guión previo y todo totalmente improvisado, hablé sobre una última actualización que tendríamos sobre este próximo videojuego de Rockstar. A continuación te haré un breve resumen con todas las actualizaciones que hay al respecto, ya que sí, hubieron cosas que se me pasaron por alto y otras que tuve que corregir porque estaban mal en aquel momento, y cabe resaltar que no significa que no siga siendo algo importante, ya que por supuesto lo sigue siendo y sigo creyendo que es verdad, solo que ahora te diré todo lo que tenemos de manera correcta y de manera resumida. Y es que por medio de LinkedIn surge toda esta información. LinkedIn es una red social orientada al uso empresarial, a los negocios y al empleo. Rockstar tiene ahí su propio perfil, donde normalmente tienen a todo su equipo de trabajo, ya sabes, desarrolladores, diseñadores, programadores, etc. Aquí lo que tú puedes encontrar principalmente es el perfil de cada usuario, quien libremente revela su experiencia laboral, además de sus destrezas. Esta web lo que hace es poner en contacto a millones de empresas y empleados. Cabe la pena resaltar que la formalidad de esta plataforma es realmente alta y tienes que considerarlo como algo importante, porque no estamos hablando que toda esta información que te voy a comentar la saqué de Twitter o de supuestos filtradores, sino que en esta ocasión, como te comentaba antes, se trataría de un grupo de trabajadores y ex trabajadores de Rockstar. Y a ver, vamos a aclarar algo. Aquí estoy consciente que cualquiera puede entrar en LinkedIn, crearse una cuenta y llenar información sin más, y es por eso que tuve que tener bastante cuidado al revisar los perfiles de estas personas para asegurarme que no eran cuentas falsas o cosas similares. Y la verdad es que estas personas tenían validaciones o
cartas de recomendación, como lo quieras decir, por parte de otros trabajadores de Rockstar, por lo cual esto también aumentó mi confianza al momento de ver estos tres perfiles. Es decir, había relación y conexiones entre ellos y entre otros trabajadores más de la compañía. También tienen currículums o experiencias bastante detalladas y no todo lo que tienen se trata sobre Rockstar, así que evidentemente son profesionales que han trabajado en diversas áreas, en diversos proyectos, con más marcas, y eso es lo que me hace sentir más seguro, porque no son personas que tienen perfiles únicamente llenas con cosas de Rockstar, por lo cual se descarta la posibilidad de que únicamente estén intentando llamar la atención. Y todo esto en conjunto son currículums y experiencias que los respaldan a ellos legalmente, pero en definitiva estaríamos hablando de tres personas que son las que estás viendo ahora mismo en pantalla. Lo interesante de esta información es que cada una de estas personas que estás viendo actuaron de maneras distintas y momentos diferentes desde cada uno de sus perfiles. Otro indicativo más de que esto puede ser algo confiable, pero no te preocupes, y a continuación te comento mucho más para que puedas entender. Todo ocurrió con relativa naturalidad desde el momento en el que salió la siguiente noticia. Los fans de GTA 6 explotan tras descubrir que los perfiles de varios desarrolladores desvelan detalles. Esta noticia estaba totalmente fresca cuando la vi, te estoy hablando de que eran apenas escasos minutos y pues me entró la curiosidad de entrar a los perfiles de LinkedIn de estas personas. En el primero de ellos, al cual entré, era el perfil de Nathan Hunt que estás viendo ahora mismo. Tenía en su biografía haber trabajado en varios proyectos y uno de ellos era Grand Theft Auto 6. Más abajo tenía su experiencia de trabajo dentro de Rockstar, fue desde octubre de 2016 hasta febrero de este mismo año, febrero de 2022, donde especifica todo lo que hizo en ese lapso de tiempo. Aquí hay que hacer una corrección, y es que cuando hice mi directo de forma improvisada, pensé que esto era una oferta de trabajo publicada por Rockstar, pero en realidad no es así. En realidad fue toda la experiencia laboral, currículum de Nathan, desde el momento en el que comenzó a trabajar en Rockstar hasta el momento en el que dejó la compañía. Pero lo interesante de todo esto es que esto seguía visible en su perfil cuando yo entré por primera vez. Nada había sido eliminado ni modificado, hasta que mientras seguía revisando su perfil, de un momento para el otro, su biografía y experiencia fueron modificados. Así es, por suerte hice captura de pantalla del antes y el después, pero claro, era evidente que la noticia se estaba empezando a esparcir rápidamente y él decidió quitar todo esto. Y te lo repito nuevamente, estamos hablando de LinkedIn, una plataforma formal donde las personas sencillamente hacen visibles sus trabajos, sus proyectos, y eso me da confianza suficiente para creer en que esto era verdad. Pero ¿y de qué nos sirve saber toda esta información? Ya que Rockstar ya confirmó hace unos meses que estaban trabajando en un próximo título que muy posiblemente suponemos que es efectivamente GTA 6. Pues bien, yo consideré que esta información es bastante valiosa por varios motivos. El primero, es una de las cosas más confiables y lo más cercano que hemos tenido de momento en lo que se refiere al próximo Grand Theft Auto. No hay nada más confiable que esto, además de la propia confirmación que hizo Rockstar hace unos meses atrás. Número 2, Rockstar jamás dio el nombre oficial que tendría este próximo juego, y aunque parezca algo obvio, el ver que este trabajador haya puesto en su currículum GTA 6, pues esto nos confirmaría que efectivamente el próximo juego de Rockstar se llamará de esa manera. Número 3, bueno, mejor este punto te lo dejo para más adelante. Como un dato curioso que tienes que saber es que luego de hacer mi transmisión en vivo en YouTube mostrando todo esto, Nathan eliminó su cuenta de LinkedIn temporalmente. Así es, quedó totalmente deshabilitada. Y no quiero parecer conspiranoico ni nada, pero sí se me hace un poco raro y una coincidencia muy grande que ese mismo día que pasa todo esto, casi una semana estuvo inactiva la cuenta de esta persona donde nadie podía entrar a su perfil. Y si te digo mi opinión, pues considero que lo hizo para pasar desapercibido mientras la noticia todavía tenía repercusión, ya que ahora mismo ya está habilitada y puedes entrar a su perfil. Pero pasemos ahora con esta otra persona, Cole Krug. El perfil de esta persona no lo enseñé en mi directo pasado porque no tenía ni idea ni nada de conocimiento al respecto. Es más bien cuando después de hacer ese directo y de seguir investigando un poco más, gracias a un comentario que dejó un seguidor, Evolution CL, me dijo que busque el perfil de este trabajador de Rockstar en LinkedIn. Lo mejor de todo es que este fue el último en modificar todo. Fue quien más tiempo tuvo su perfil de forma pública donde decía haber trabajado en Grand Theft Auto 6. Es una lástima que no leyera el comentario de este seguidor en directo, porque si lo hubiera hecho, lo hubiera mostrado frente a todos, ya que en realidad así hubieran visto que no se trataba de ninguna mentira ni de ningún tipo de montaje. Pero evidentemente con el paso de los días esta persona también lo modificó. Aún así también pude llegar a grabarlo mientras esto estaba activo, y también le doy a refrescar a la página como estarás viendo para que veas que en realidad no se trataba de ningún tipo de montaje ni nada. Y pues bueno, aquí también tengo que hacer otra corrección más que hacer. Es en cuanto a la fecha en la que trabajaron hasta la fecha en la que dejaron de trabajar estas personas en Rockstar. Por ejemplo, este usuario, Cole Krug, comenzó a trabajar en enero de 2017 en Rockstar hasta febrero de 2022. Yo en el directo mencioné que posiblemente GTA 6, basándonos en esas fechas, pudo haber comenzado a ser desarrollado desde un poco antes de la salida de Red Dead Redemption 2. Y bueno, ahora mismo creo que eso no sea ni
verdad ni mentira, ya que ellos pudieron haber comenzado a trabajar en GTA 6 desde cualquier año en realidad, porque en realidad este trabajador también menciona que trabajó en Red Dead Redemption, por lo cual lo más probable es que desde sus inicios en esos años estuvo trabajando en este proyecto y lo de Grand Theft Auto 6 vino para más adelante. Así que es una pena, pero creo que lo más realista y lo mejor que podemos hacer es descartar esa teoría de que GTA 6 empezó un poco antes en ser desarrollado. Pero ahora vamos con el último trabajador, y este es posiblemente el más interesante de los tres, y es que actualmente él sigue trabajando en Rockstar, no es un ex empleado como los otros dos. Se puede ver en su perfil como actualmente es un animador senior en Rockstar, es decir, de los más tops que hay en ese ámbito ahora mismo. Su nombre es Ryan Schachter y lleva trabajando 16 años dentro de la empresa, lo cual es una completa locura. Aquí se repite una situación casi similar que en los otros casos. Esta persona publicó su currículum de los proyectos en los que ha estado trabajando últimamente, y entre toda esa gran lista se encontraba Grand Theft Auto 6. Evidentemente luego esto fue modificado, pero lo más interesante es que esta persona detallaba qué hizo específicamente en ese juego, es decir, estaríamos hablando de cuáles han sido sus aportes para este próximo GTA, y eso sí que es información bastante valiosa porque nos permite más o menos a rasgos muy generales saber cómo podría ser este próximo videojuego. Lamentablemente esto no lo pude llegar a grabar, pero aquí te dejo la captura de pantalla con todo lo que decía. Animación técnica del juego, donde dice que trabajó de cerca en colaboración con el diseño para planificar e implementar una historia única, viñetas de animación y toda la captura del movimiento del juego, crear conjuntos de movimiento y trabajar en estrecha colaboración con los diseñadores para garantizar la implementación de todo esto que estaba previsto, creación de escenarios en editor de maquinarias de estado, banderas de personajes, accesorios, etiquetados, combinación de movimiento, etc. Como verás son muchas cosas, pero se destaca principalmente por la captura de movimiento, y es aquí donde te diré el tercer motivo que quedó pendiente antes, y es que muy probablemente con lo que decía esta persona haber trabajado nos deja la teoría de que quizás la captura de movimiento de este próximo Grand Theft Auto 6 sea algo similar a lo que se hizo anteriormente con The Last of Us Parte 2, una nueva tecnología que permitiría tener una mayor fluidez en los movimientos, transiciones, en definitiva, una nueva forma de vivir el movimiento y la actividad física dentro del juego, la forma en cómo se interactúa con las cosas y mucho más. Suena sin duda como algo interesante y pues que si llega a ser implementado de forma correcta sería algo grandioso. Así que ahí tienes toda la gran ola de información que ha salido recientemente, y pues como para darle una pequeña conclusión al directo que hicimos la última vez en este canal, intenté recopilar todo de la manera más clara y concisa para que puedas entenderlo, y por supuesto siendo totalmente transparente contigo. Pero dime qué piensas al respecto, ¿te parece que puede ser algo real o que todo se trataría de una simple exageración? Dime también qué es lo que opinas aquí abajo en la sección de comentarios, pero por mientras déjame te invito a que veas el siguiente video que te estará apareciendo ahora mismo en pantalla, que es sobre GTA y que estoy bastante seguro que te va a gustar. De mi parte eso ha sido todo por este video y nos vemos hasta la próxima.